Y Hugo López Carribero, que está en nuestros estudios, Emiliano, es abogado, sí. Él es penalista, así que conoce de memoria este tipo de casos. Y la primera pregunta, doctor, tiene que ver con lo que anticipaba, con lo que hablé con este comisario general, y que ayer inclusive es coincidente con lo que nos decían Emiliano y a mí del Ministerio de Justicia porteño, en que la policía en principio habría obrado mal al disparar en plena ciudad, ¿no? En pleno Mataderos. Sí, Andrés y Emiliano, lo que decía el comisario general es por supuesto muy atendible y se ajusta al protocolo y a la lógica de las persecuciones policiales en la vía pública. Siempre debe darse necesariamente la prioridad a la seguridad de la comunidad, aun cuando se visualice el riesgo de perder de vista a los delincuentes en la huida, porque la persecución puede reanudarse con posterioridad, puede hacerse luego de varias cuadras, puede perdérselos de vista y se los puede encontrar nuevamente en otro barrio o en otras circunstancias, o incluso otro día en otro hecho delictivo, o en su defecto en algún allanamiento practicado en alguna de sus viviendas. En cambio, si se genera, como ocurrió en este caso, la muerte de un inocente, nada puede remediarlo. Entonces el protocolo no solamente está hecho sobre la base de las normas de una persecución atendible y pertinente, sino además de la lógica que debe prevalecer en la vía pública. Doctor, una pregunta más y ya le doy paso a Emiliano, que también le quiere preguntar, pero que creo que es adelantarnos a lo que puede suceder en la causa, por una razón o la otra. Si la bala, en vez de provenir de la policía, provino del arma de los delincuentes, ¿la policía es responsable también por haber disparado y quizás generado la respuesta de los delincuentes? En principio no, Andrés. Bien. Sería motivo es muy importante de una... esto también, porque hasta ahora no sabemos dónde salió la bala. Por supuesto que sí, pero sería motivo de una investigación mucho más profunda. Pero también la lógica procesal en el marco de la justicia determina precisamente que es necesario establecer de dónde salió el proyectil que terminó con la vida del inocente. Porque hasta ahora no se sabe quién comenzó a disparar, si los delincuentes a la policía o la policía a los delincuentes. Bueno, tal vez si la policía comenzó a disparar a los delincuentes, es probable que en el momento de ese inicio no se haya observado riesgo para la comunidad y el riesgo se presentó con posterioridad, minutos después o cuadras después, en el marco de la persecución. Por eso es tan importante establecer, como decíamos recién, de dónde se ha generado el proyectil que terminó con la vida de el damnificado. De Jonathan. Y a propósito, doctor, dos cuestiones quiero consultarle. Primero, si la policía está habilitada en una persecución, si no recibe agresión, a abrir fuego. En el medio de la ciudad o donde sea, pero particularmente esto sucedió en un barrio muy poblado de la ciudad de Buenos Aires. Y la segunda cuestión es si recibe una agresión y sabe de los riesgos de matar civiles inocentes porque está el escenario es el medio de un barrio de Buenos Aires, en lugar de correrse y decir, bueno, tomar la patente, los datos, como usted decía, en algún otro barrio se los puede interceptar, ¿debe responder la agresión y abrir fuego con el riesgo que esto conlleva? Sí, yo creo que una pregunta, Emiliano, se complementa con la otra. A ver. Y de todas maneras también las respuestas que se pueden proporcionar a los dos interrogantes. ¿Puede abrir la policía fuego cuando los delincuentes no lo hicieron primeramente? Sí, puede hacerlo, en tanto y en cuanto, por supuesto, se observe que en las inmediaciones del lugar y en el escenario de los hechos no se corra el peligro de lesionar la vida de un inocente. ¿Puede hacerlo? Sí, por supuesto que puede hacerlo, pero en ese marco, primero tomando esa precaución, que por supuesto se hace visualizando el panorama de manera inmediata, teniendo inmediatez del hecho. Y la otra pregunta también era, por supuesto, si se establece que de los dos lados, de los dos, digamos, de las dos partes se produce un tiroteo, es necesario establecer, por supuesto, de dónde ha generado la muerte de esa persona. Es un escenario diferente, pero creo que las dos preguntas se complementan. Muy bien. Doctor, siempre adelantándonos a un posible resultado
de las pericias. Si la bala, sé que usted conoce el tema, si la bala, que esto también puede ser, si la bala rebotó y después dio en el pecho de Jonathan, ¿sí? Esa bala llega al cuerpo de la víctima deformada. ¿Se puede peritar? ¿Se puede saber de dónde salió? ¿Se mantienen las estrías o no? Sí, se puede. Es un poco más difícil, es una situación un poco más delicada, requiere de microscopios un poco más avanzados, pero es posible, claro que sí. Sobre todo si se llegase a secuestrar el arma de donde se produjo este tiroteo y la vaina servida, que esto es más difícil en el ámbito de las pesquisas y del secuestro de los instrumentos, por supuesto que se puede hacer. Doctor, con Emiliano le vamos a pedir que escuche atentamente, y usted que está en su casa por supuesto también, este audio que sale de la voz de un policía, de un patrullero de la comisaría 42, que cuenta casi de manera desesperada lo que está ocurriendo, lo que pasó en Mataderos, y lo relata a minutos del hecho. Yo acabo primero turno de comisaría 42, el fue en comisaría 42, fue en comisaría 42, dos móviles de esta misma comisaría, tuvo persecución, se prendieron móviles de 48, hubo intercambio de disparos y murió un civil. Y aparentemente, bueno, los vecinos ya se levantaron y están pidiendo carro de asalto. Sí, los dos polis ya automáticamente lo pasan a disponibilidad hasta ver lo contrario. Y bueno, está complicado, muchachos. Está complicado. Lo que sean de comisaría hay que cuidarse. Está muy jodido, nos equivocamos y pasa esto. Y sí, está picante otro enfrentamiento. El sargento de guardia de mi comisaría recibió un fierrazo en la cabeza el día de hoy, a razón de este quilombo por un vecino, y está internado en el hospital Santoyani. Doctor, su primera inteligencia sobre el tema. A mí no me queda claro, Andrés, en el marco de este audio, si cuando el policía dice hay que cuidarse, lo está diciendo porque hay que cuidarse de los delincuentes para que no maten al policía o a los policías, o hay que cuidarse que los policías no generen una muerte de un inocente. No, yo Creo que es esto segundo, ¿no? ¿Cómo? Creo que es esto segundo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo segundo? Sí. Sí, y además lo dice, me parece, haciendo mención a estos dos hechos, que fueron puestos en disponibilidad, apartados, sus dos colegas, y esta supuesta agresión al sargento que terminó internado, un hecho que honestamente hasta ahora del hospital no lo hemos podido chequear. Esa agresión se interpreta que se fue generada por los vecinos. Por los vecinos. Por la indignación. Sí. Un hecho que tampoco se mostraron las cámaras, porque esto no fue Flores. Después del asesinato, lo que hay que reconocer, Emiliano, es que los vecinos actuaron de una forma muy calmada. El padre de Jonathan estaba desesperado y pedía justicia por mano propia, entendible ante esa desesperación, pero no se veía una agresión de los vecinos, como además, fue Flores. Sí, llamó poderosamente la atención una situación en la que el escenario de los hechos y el temperamento social de los vecinos fueron directamente en contra de la policía, sin hacer mención a los delincuentes. Es decir, lo que tenían a mano era al personal policial y los responsabilizaron de manera inmediata. Sí. Me parece que el Poder Judicial, en este caso, los jueces y los fiscales que intervienen en el caso, deberían, en este caso, considero, prestar atención a este primer temperamento que desarrolla la sociedad. Este es un punto de vista que hasta ahora no hemos visto ni tocado. A ver, interesante. Sí, es muy curioso porque no escuché ningún vecino que haya cargado las culpas a los delincuentes. Es decir, todos fueron en contra de la policía, todos fueron centrando la atención en la negligencia, la imprudencia, la impericia del personal policial. A mi modo de ver, se generó una situación curiosa. ¿Puede ser que los policías hayan tenido responsabilidad? Sí, claro, puede ser. Esto está en plena investigación judicial. Pero, insisto y subrayo, me pareció una situación curiosa porque ninguno de los vecinos hizo hincapié en los delincuentes que habían
definitivamente generado la persecución donde se produjo la muerte del inocente. Sí, ahora vamos a compartir un audio y una nota que dio un amigo de Jonathan, de la víctima. Sí. Me gustaría también dejar planteado para después, doctor, a propósito del audio que escuchábamos recién. Sí. Usted decía, no sé si es una cosa o la otra. Sí. No hablaría de un error, ¿no? Si el cabo estuviera seguro que de lo que hay que cuidarse es de los delincuentes, que por ahí pueden llegar a matar a algún efectivo, no hubiese dicho, nos equivocamos si pasa esto. Cuando reconoce el error es porque está planteando que hay excesos. Bien, ahora ¿vamos a escuchar a Rubén? Sí, escuchamos a Rubén. Y doctor, préstele atención, es muy interesante porque apunta a donde usted dirigía su observación. A ver. Cuando llego me encuentro con todo el desastre este. Ya Jonathan ya se lo habían llevado. Y ver la sangre de mi compañero ahí, detrás de la camioneta. Pablo, mi compañero, que es el cuñado de él, llorando. Gente que no conoce llorando. Lo único que alcancé a escuchar de él, que encima vi que un vigilante le estaba pateando la vaina como si se la quisiera agarrar del lugar, desaparecer. ¿Viste? Eso fue lo que te encontraste minutos después de ocurrido el hecho. Ahí él recibe la amenaza. Yo no tengo el problema de salir en cámara, yo no tengo miedo a todo esto. Ni a los vigilantes de esto tampoco. Pero si no tiene que pasar algo, no tiene que pasar algo. Pero si le llega a pasar algo a mi compañero o a alguien de la familia, se va a tener que hacer cargo a alguien. Porque se va a pudrir mal, se va a pudrir todo esto. ¿Hubo una amenaza? Hubo una amenaza de parte de la policía para con mi compañero. Porque él, digamos, había advertido sobre esta situación irregular en el peritaje. Decirle al policía ese que no pateaba la vaina, que tenían que hacer, se supone que tienen que hacer las pericias. Nadie vio de los vecinos, nadie vio que el delincuente le esté atirando a la policía, pero sí la policía tiró a mansalva. Todos los vecinos que hablan de que los tiros salieron del patrullero, no desde el Bora. Sí, venía el Bora y venía el patrullero atrás, que hay una grabación. El patrullero viene hacia acá adelante, el delincuente viene hacia acá y el patrullero atrás, hacia acá, donde estamos nosotros. El Bora dobla. ¿Y cómo es la bala? ¿Quién tira? El delincuente dice, espere muchacho que le voy a tirar y voy a matar a aquel. No, es la policía, se cae de maduro. ¿Qué es la policía? Nosotros como vecinos cuidamos los casquillos, marcamos... Que cuidarlos ustedes. Nosotros personalmente marcamos el lugar de los casquillos, que la policía no quería que hiciéramos eso, porque quería que viniera gente de ella para hacer eso. Pero gente de la propia fuerza que haga ese trabajo. Porque pedíamos que viniera la gendarmería, porque ellos no podían tocar nada. Se supone que si el problema es de la federal, tiene que venir la gendarmería, o la gendarmería tiene que venir la federal. Algo es así. Entonces ellos no querían. La gendarmería cae a las 4 horas, 5 horas, cayó tarde. Cuando la escena de todo eso que hubo allá en la cuadra, igual la estuvimos cuidando, pero no tenía que haber venido mucho más temprano. Doctor, su primera impresión. Bueno, me queda más claro ahora, en virtud de la manifestación del vecino, que lo que había dicho el policía en el audio, en virtud de que tenemos que cuidarnos, no era cuidarnos de los delincuentes, sino por el contrario, cuidarnos de matar a un inocente, porque luego venía consecuentemente la disponibilidad de manera inmediata. Sí, doctor, hace 2 semanas nada más en Valvanera, sí. Efectivos de la Policía Federal, no de la Metropolitana, de la Federal, le pegaron 2 balazos en la cabeza a un chico que había supuestamente hurtado algo en la calle y estaba totalmente desarmado y ya se había entregado. Sí. Sucedió en Jujuy y Carlos Calvo. Ahora este episodio donde parece haber algún exceso, lo que vimos en Corrales y General Paz hace 1 mes y medio. Sí. ¿La policía puede interpretar también, doctor, algún cambio de signo político que empodera la fuerza, que la respalda políticamente y cae en estos excesos al malinterpretar ese respaldo? Mire, ¿puede pasar eso? Sí, puede pasar, Emiliano. Sería muy lamentable. Porque la fuerza policial debe necesariamente responder a sus protocolos, a sus propios jefes, por supuesto,
y a la comunidad en función de la seguridad que debe brindar independientemente de la fuerza política que pueda llevar adelante el poder político, la decisión política. Sí. Sería muy lamentable. Ahora, ¿puede suceder esto? Es muy factible que sí. Doctor, cuando usted, y yo le recalcaba al aire que era una visión que hasta ahora no habíamos marcado, esto de la gente, del vecino, hablando contra la policía y no contra los delincuentes. Sí. La propia justicia, la propia jueza y los fiscales han pedido que se aparte la Policía Federal de la investigación y que las pericias las realice Gendarmería. Es decir, sí, hay una sospecha de la propia justicia, ¿no? Sí, claro, por supuesto, Andrés. Y precisamente ese criterio tan lógico, tan atendible, lo anticipaba el propio vecino hace instantes en el audio que veíamos y escuchábamos, cuando observaba claramente que el personal policial trataba de despejar el asfalto de las cápsulas servidas, de las vainas servidas, para entorpecer la investigación del hecho. Es una situación muy grave que, por supuesto, no se podría investigar la propia policía en virtud de tener intereses contrapuestos. Pero, doctor, también no hace una buena investigación que los vecinos marquen, esto dicho con respeto por los vecinos, sí, que tienen la mejor intención, ¿no? Pero que se pongan a cuidar ellos y marcar ellos absolutamente, el lugar Andrés, de las balas, eso no es posible, absolutamente. Y contaminándoles en el crimen. Era necesario la presencia de otra fuerza armada, en este caso de la Gendarmería, una fuerza de seguridad, para preservar el lugar del hecho. Era necesario. Lo que sucede es que la Gendarmería no podía llegar al instante previo a que el personal policial comience a despejar el asfalto de las cápsulas servidas. Pero la Policía Federal no podría haber, por ejemplo, puesto cinta y que nadie ingrese, ni siquiera la Policía Federal, porque la policía tiene que actuar a instancias de la justicia, sí, no por motus propio, sí, en este caso. Por supuesto preservándola, que sí. Porque usted fíjese, la cinta que estamos observando, sí, es de alto voltaje, 380 sí, volts. Sí. Ni siquiera es el precinto de la sí, propia Policía Federal. Sí, por supuesto que sí. ¿Debió haber hecho eso? Sí, por supuesto que sí. Lo que sucedió, a mi modo de ver en este caso, que como el personal policial interpretó que había obrado de manera equivocada, al menos con negligencia, por imprudencia y con impericia, mínimamente, trató de desdibujar el lugar del hecho, el escenario del crimen y, por supuesto, obstaculizar la investigación de la justicia. En ese punto en particular la situación es muy grave. Por supuesto que no es tan grave como la pérdida de el vecino, vida, ¿no? Pero es una consecuencia de tratar de ocultar la negligencia a través de el desapoderamiento, el alejamiento del lugar de los elementos de prueba. Sí, y interesante también para reflexionar cuando algunos lunáticos piden mano dura, si esto fue la policía, fíjense las consecuencias, ¿no?, de la mano dura, pueden morir civiles inocentes. Volvemos por un minuto, doctor, ya vamos a volver con usted, vamos otra vez al móvil, está Matías Coronel en Mataderos, en el velorio de Jonathan. Matías, adelante. Y doctor, lo que desde un principio, ya cuando tratamos el tema de Flores, la toma de la comisaría de Flores, la 38, lo que queríamos recalcar desde un principio, lo hicimos con Emiliano, es la serenidad que tiene que tener el vecino, pero también en la implementación de políticas amplias sobre seguridad, que no es solo más policías y más pistolas en la calle, sino una cuestión social, económica, laboral, de educación. Es amplia la seguridad, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo, en especial, como todos sabemos, que el Estado le otorga al personal policial la fuerza coercitiva, los móviles, las armas, los chalecos antibalas, la posibilidad de perseguir sobre la base de despejar el escenario de esa persecución de manera coercitiva, pero para proteger a la sociedad, no para atacarla. Y doctor, cuando se cometen estos excesos de confirmarse que estamos frente a uno de ellos, ¿no?, la primera reacción del vecino es ir a buscar al policía, al comisario de la zona. Por ejemplo, en Flores ya fue apartado el comisario de la 38. Pero digo, ahí tiene que surgir también una autoridad superior, ¿no?, que dé algún tipo de explicación, que responda ante semejante situación. Porque digo, el policía de la 38, el comisario inspector,
es, digamos, un responsable, pero mayor en términos de la relación con el vecino, pero menor en términos de autoridad si uno piensa en una política de seguridad más amplia que debe responder a mandos políticos, ¿no? Bueno, Emiliano, con muy buen criterio, los vecinos pedían anoche mismo, y hoy también, la presencia de un funcionario público del ámbito político. Precisamente pedían la presencia de la ministra de Seguridad, en este caso de la Nación. Hubiese sido pertinente la presencia allí. Tal vez el escenario no hubiese sido tampoco el más apropiado, pero sí convocar a un grupo de vecinos para que vayan a su despacho se hizo y puedan en la ciudad, resolver. ¿no? En la ciudad se hizo el otro día. Sí, se hizo en la ciudad a través del ministro Campo. Sí. Correcto. Los vecinos también esperaban una respuesta similar por parte de la ministra Patricia Bullrich. A mí me hubiese parecido muy pertinente.